María se sentía como un fantasma en su propia boda, parada junto a un hombre que parecía más estatua de mármol que carne y hueso, mirando hacia la nada mientras todos aplaudían su unión perfecta. Lucas, el empresario más codiciado de la ciudad, había comprado su mano para salvar el legado de su padre, pero dejó claro desde la primera noche que en su cama no había espacio para el amor. Ella pensó que se secaría como una flor sin agua en esa mansión fría, hasta que un día decidió dejar de llorar y empezar a vivir. Lo que María no sabía es que al ignorarlo y volverse hermosa para el mundo, despertaría en Lucas una obsesión tan oscura y potente que quemaría la distancia entre ellos. Fue la noche del vestido esmeralda cuando la bestia despertó. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Lucas entró al comedor aquella mañana con la misma urgencia y frialdad de siempre, ni siquiera levantó la vista de su tableta electrónica mientras se abrochaba los gemelos de oro en los puños de su camisa inmaculada, y María, que llevaba meses intentando ser la esposa perfecta, sintió como el silencio se le clavaba en el pecho como una aguja. Ella había preparado el café exactamente como a él le gustaba, negro y sin azúcar, y lo colocó suavemente a su derecha esperando un gracias que nunca llegó, porque para Lucas, María era poco más que un mueble decorativo, una obligación adquirida para fusionar las empresas de sus familias y mantener las apariencias sociales, pero se había prometido a sí mismo no caer en las redes de una mujer que él consideraba simple y sin gracia. María, con sus 25 años y una belleza natural que escondía bajo ropa holgada por inseguridad, se armó de valor ese día, pues era su aniversario de 3 meses, un hito ridículo pero importante para ella, así que extendió su mano temblorosa sobre la mesa buscando el contacto con la de él y dijo con voz suave pero clara a Lucas: «Hoy se cumplen 3 meses desde que nos casamos, pensé que tal vez podríamos cenar juntos en casa», le pedí a Teresa que prepare tu asado favorito, pero la reacción de Lucas fue devastadora, retiró su mano como si el tacto de su esposa quemara o le diera asco, levantó finalmente la vista con esos ojos azules tan fríos como el hielo y soltó una risa seca y carente de humor respondiendo: «María, por favor, tengo una fusión importante con los inversores japoneses. No tengo tiempo para jugar a la casita contigo ni para celebrar fechas que solo existen en un contrato. Cena sola o acuéstate temprano, no me esperes despierta porque llegaré muy tarde», y sin más. Se levantó, tomó su maletín y salió de la mansión dejando a María con las lágrimas contenidas y el corazón hecho pedazos una vez más. Sin embargo, algo cambió en ella en ese instante, el sonido de la puerta cerrándose no fue el final de su esperanza, sino el inicio de su rebelión. Se limpió una lágrima solitaria que rodaba por su mejilla y miró su reflejo en el gran espejo del comedor, viendo a una mujer joven y sana que se estaba marchitando por un hombre que no la merecía. Teresa, la ama de llaves que la quería como a una hija y que había visto crecer a Lucas con esa coraza de hierro, se acercó con pena y le dijo: «Señora, el señor Lucas es cabeza dura, no sabe lo que tiene». Pero María negó con la cabeza, sus ojos marrones brillaron con una determinación nueva y dijo: «No, Teresa, el problema no es que no sepa lo que tiene. El problema es que yo he dejado que me trate como si no valiera nada». Se acabó la María sumisa que espera en la ventana. Si él quiere una esposa de adorno, tendrá la esposa más hermosa y lejana que jamás haya visto. Hoy no voy a cenar aquí, hoy voy a salir. María subió a su habitación, esa que estaba en el ala este de la casa, muy lejos de la habitación principal donde dormía Lucas, y sacó su tarjeta de crédito, esa que Lucas le había dado con un límite absurdo para gastos de la casa y que ella nunca usaba por orgullo. Llamó a su única amiga, Claudia, una mujer vibrante y decidida, y le dijo: «Claudia, necesito un cambio, necesito dejar de ser la niña buena y convertirme en una mujer que no pueda ser ignorada», a lo que Claudia respondió con un grito de alegría al otro lado de la línea. Pasaron la tarde en las mejores boutiques de la ciudad. María se cortó el cabello que siempre llevaba en una coleta aburrida, dejándolo caer en ondas suaves y sensuales sobre sus hombros, se maquilló resaltando sus labios carnosos y sus ojos grandes, y compró ropa que marcaba su cintura y sus caderas, curvas que Lucas jamás se había molestado en explorar. Esa noche, en lugar de quedarse llorando, María fue a cenar con Claudia a un restaurante de moda donde casualmente, y esto ella no lo sabía, Lucas tenía su reunión de negocios en un reservado. Lucas estaba aburrido, los japoneses eran tradicionales y la cena se alargaba, cuando de repente escuchó una risa cristalina y magnética que provenía del salón principal, una risa que le resultó extrañamente familiar pero que nunca había escuchado en su casa, así que movido por la curiosidad se asomó discretamente y lo que vio lo dejó paralizado. Era María, pero no la María gris y silenciosa que había dejado en la mañana, era una mujer espectacular con un vestido azul noche que dejaba ver sus
hombros desnudos y una piel que brillaba bajo las luces tenues del restaurante, estaba riendo con una copa de vino en la mano y, lo que hizo que la sangre de Lucas hirviera por primera vez, un hombre joven de la mesa contigua no le quitaba la vista de encima. Ese hombre era Roberto, un antiguo compañero de universidad de Lucas, conocido por ser un conquistador y un vividor, y Lucas vio cómo Roberto se levantaba y se acercaba a la mesa de María con una sonrisa depredadora. Lucas sintió un golpe en el estómago, una mezcla de ira y posesión que no supo identificar, apretó los puños y sintió el impulso de ir y marcar territorio, pero su orgullo lo detuvo. No seas ridículo, se dijo a sí mismo, es solo María, déjala que se divierta, pero no pudo volver a concentrarse en la reunión. Su mente estaba fija en la imagen de su esposa y en cómo el escote de su vestido subía y bajaba con cada respiración. Cuando Lucas llegó a casa esa madrugada, esperando encontrar la casa en silencio, se sorprendió al ver luz en la sala de estar. María estaba allí, sentada en el sofá leyendo un libro, con las piernas cruzadas de una manera que dejaba ver sus muslos torneados, algo que Lucas nunca había notado. Al verle entrar, ella no saltó a recibirlo ni le preguntó cómo le fue, simplemente levantó la vista, le dedicó una sonrisa indescifrable y volvió a su lectura. Lucas, desconcertado por la falta de atención, carraspeó y dijo con voz ronca: te vi en el restaurante, estabas diferente, esperando que ella se excusara o explicara, pero María cerró el libro despacio, se puso de pie y caminó hacia él, y al pasar por su lado dejó una estela de perfume embriagador que le nubló los sentidos a Lucas. Sí, estaba cenando, Lucas, como tú dijiste, no te esperé despierta para celebrar, simplemente estaba leyendo porque no tenía sueño. Buenas noches, le dijo ella con una calma que lo irritó profundamente. Lucas la agarró suavemente por el brazo antes de que pudiera subir las escaleras. El contacto de su piel suave contra la mano de él fue como una descarga eléctrica para ambos. ¿Quién era el tipo que te estaba hablando?, preguntó Lucas sin poder contenerse, soltando la pregunta con más agresividad de la planeada. María miró la mano de su esposo sobre su brazo y luego subió la mirada a sus ojos, sonriendo con un toque de malicia inocente. Oh, era un viejo amigo de Claudia, Roberto creo que se llamaba, muy amable, me dijo que tenía una sonrisa preciosa, algo que tú no me has dicho en 3 meses de matrimonio, respondió ella y se soltó con delicadeza pero firmeza. Lucas se quedó de piedra al pie de la escalera viendo cómo las caderas de su esposa se movían al subir los escalones, sintiendo una punzada de celos que le quemaba la garganta. Esa noche, Lucas no pudo dormir, daba vueltas en su cama enorme y vacía pensando en Roberto y en la sonrisa de María, pensando en que tenía a una mujer desconocida bajo su propio techo. A la mañana siguiente, la dinámica cambió. Lucas ya no leía la tableta, observaba a María por encima de la taza de café, notaba cómo ella comía su tostada con delicadeza, cómo se mordía el labio inferior al leer el periódico, y de repente, la indiferencia se transformó en una tensión palpable. Esta noche hay una gala de caridad en el club de industriales, es obligatorio ir con pareja, dijo Lucas rompiendo el silencio, con un tono que sonaba más a orden que a invitación. María lo miró tranquila y respondió: no sé si pueda, tengo clase de pintura, una mentira piadosa para hacérsela difícil, y funcionó, porque los ojos de Lucas destellaron de furia. ¿Clase de pintura? Eres mi esposa, María, y tu lugar es a mi lado en estos eventos, cancela la clase, te quiero lista a las 8, dijo él golpeando suavemente la mesa. María por dentro saltaba de alegría al ver que por fin él reaccionaba, pero por fuera mantuvo la compostura y dijo: está bien, iré, pero solo porque es por una buena causa, no porque tú me lo ordenes, Lucas, eso tiene que cambiar. La noche de la gala, Lucas la esperaba en el vestíbulo impaciente, revisando su reloj, cuando escuchó los tacones de María bajando la escalera. Cuando alzó la vista, el aliento se le quedó atorado en la garganta. Llevaba un vestido rojo intenso, ceñido al cuerpo como una segunda piel, con un escote en la espalda que era una invitación al pecado y el cabello recogido dejando ver su cuello largo y elegante. Lucas sintió un deseo brutal, primitivo, una necesidad de arrancarle ese vestido allí mismo. Se acercó a ella y sin pedir permiso la tomó por la cintura, pegándola a su cuerpo, sorprendiendo a María por la brusquedad y la cercanía. Ese vestido no es demasiado provocativo, susurró él cerca de su oído, oliendo su cabello. María, sintiendo el calor del cuerpo de Lucas, un cuerpo fuerte y macizo que la hacía sentir pequeña y protegida a pesar de todo, le susurró de vuelta, temblando ligeramente: es un vestido para una mujer segura. Lucas, si tienes miedo de que otros miren lo que no sabes cuidar, eso es problema tuyo. Lucas gruñó por lo bajo, un sonido gutural que le erizó la piel a María, y apretó más su agarre en su cintura. Ten cuidado, María, no juegues con fuego, le advirtió él, pero en sus ojos ya no había hielo, había un incendio forestal. Subieron al coche en un silencio cargado de electricidad estática, las piernas de ambos se rozaban en el asiento trasero y cada vez que el chofer daba una curva,
el cuerpo de María chocaba contra el de Lucas, y él no se apartaba, al contrario, mantenía su pierna firme contra la de ella, ejerciendo una presión constante y posesiva. Al llegar a la fiesta, todos los ojos se posaron en ellos, o mejor dicho, en María. Los socios de Lucas, hombres mayores y jóvenes, la miraban con admiración descarada, y Lucas pasó toda la noche con la mano pegada a la espalda baja de su esposa, marcando territorio como un león cuidando a su leona. En un momento de la noche, Lucas tuvo que apartarse para hablar con un ministro, dejando a María sola junto a la barra de bebidas. No pasaron ni 2 minutos cuando Roberto apareció de nuevo, como un buitre acechando. Vaya, vaya, la bella durmiente salió del castillo, dijo Roberto acercándose demasiado, invadiendo el espacio personal de María, y ella, aunque incómoda, mantuvo la educación. Roberto, envalentonado por el alcohol, se atrevió a pasar un dedo por el hombro desnudo de María diciendo: ¿Cómo es posible que ese témpano de hielo de tu marido te tenga tan abandonada? Si fueras mía, no te sacaría de la cama en una semana. María se estremeció de repulsión e iba a responder cuando una mano de hierro atrapó la muñeca de Roberto y la retorció con fuerza. Era Lucas, y su cara era la viva imagen de la furia contenida. «Quita tus sucias manos de mi esposa si no quieres perderlas», dijo Lucas con una voz tan baja y amenazante que Roberto palideció al instante y se retiró balbuceando disculpas. Lucas se giró hacia María, con el pecho agitado por la respiración acelerada y los ojos oscuros de deseo y rabia. «¿Te gusta que te coqueteen, eh? ¿Te gusta que otros hombres te toquen?», le reclamó él, arrastrándola hacia la salida sin importarle las miradas de los demás. «Suéltame, Lucas. Yo no hice nada», él se acercó a mí. «Tú me dejaste sola», le gritó ella mientras salían al aire frío de la noche. Lucas no dijo nada hasta que estuvieron dentro de la limusina, cerró la ventanilla de privacidad que lo separaba del chofer y se abalanzó sobre ella, acorralándola contra la puerta. «¿Qué estás haciendo?», jadeó María, con el corazón a 1000 por hora, mezclando miedo y una excitación que nunca había sentido. Lucas la miró con intensidad, sus rostros estaban a milímetros de distancia. «Me estoy volviendo loco, María, verte con ese vestido, ver cómo te miran, me dan ganas de matarlos a todos», confesó él con crudeza, su voz ronca vibrando en el pequeño espacio. María, lejos de amedrentarse, sintió un fuego nacer en su vientre, puso sus manos en el pecho de Lucas, sintiendo los latidos furiosos de su corazón a través de la camisa. «Entonces demuéstrame que te importo, deja de ser el empresario frío y semimarido», le retó ella con valentía, sus labios rozando los de él al hablar. Lucas no aguantó más, rompió la distancia y la besó. No fue un beso suave ni dulce, fue un beso hambriento, desesperado, un reclamo de propiedad. Sus labios devoraron los de ella, su lengua buscó la suya con una urgencia que los dejó sin aliento, y las manos de Lucas bajaron desde su cintura hasta sus caderas, apretando la carne suave con fuerza, haciéndola gemir contra su boca. María enredó sus dedos en el cabello de él, atrayéndolo más, respondiendo a su pasión con la misma intensidad acumulada durante meses de soledad. «Eres mía», gruñó Lucas entre besos, bajando por su cuello, mordiendo suavemente su piel sensible, «mía y de nadie más, que le quede claro a ese imbécil y a cualquier otro». María sentía que se derretía. «Dímelo más», suplicó ella jadeando, «dime que me quieres, no solo que soy tuya». Lucas se detuvo un momento, respirando agitadamente contra su cuello, luchando contra sus propios demonios internos. «Te deseo, María, te deseo tanto que duele», admitió, evitando la palabra amor, pero sus acciones gritaban lo contrario. Cuando llegaron a la mansión, Lucas no esperó, la tomó de la mano y casi la arrastró escaleras arriba, pero no hacia la habitación de ella, sino hacia la suya, la habitación principal, un territorio prohibido hasta entonces. Entraron y él cerró la puerta con llave, mirándola con una intensidad que le quemaba la ropa. «¿Estás segura de esto, María? Si cruzamos esta línea, no hay vuelta atrás, no voy a dejarte dormir sola nunca más», le advirtió él, con la voz cargada de promesa y amenaza sensual. María, sintiéndose poderosa y deseada, se acercó a él lentamente, paso a paso, hasta quedar frente a él, y comenzó a desabotonar la camisa de Lucas con manos firmes. «Ya era hora, Lucas, ya era hora de que fueras mi esposo de verdad», le susurró. Esa noche, las paredes de la mansión fueron testigos de la caída de las barreras. Lucas amó a María con una pasión desenfrenada, recorriendo cada centímetro de su cuerpo como si quisiera memorizarlo, susurrándole cosas al oído que la hacían sonrojar y arquearse de placer. «Eres preciosa, eres perfecta», le decía mientras la besaba con locura. «Qué estúpido fui al no tocarte antes». María descubrió que detrás del hombre de hielo había un volcán en erupción, un hombre que sabía tocarla exactamente donde ella necesitaba, haciéndola sentir mujer, haciéndola sentir viva. Pero a la mañana siguiente,
Cuando la luz del sol entró por la ventana, la realidad golpeó de nuevo. Lucas se despertó primero, vio a María dormida en su brazo, con el cabello revuelto y los labios hinchados por sus besos, y sintió un pánico repentino. Me estoy enamorando, pensó con terror, y el amor te hace débil. Se levantó con cuidado, se vistió en silencio y salió de la habitación antes de que ella despertara, volviendo a poner su armadura, dejando una nota fría en la mesita de noche: tengo un viaje de negocios urgente, vuelvo en 3 días. Cuando María despertó, sola en la cama grande, y leyó la nota, sintió un dolor agudo, pero luego sonrió con tristeza y determinación. Crees que puedes huir, Lucas, pero anoche me diste todo, se dijo a sí misma acariciando la almohada donde él había dormido. Sabía que la batalla apenas comenzaba, él intentaría alejarse por miedo, pero ella ya sabía cómo hacerlo volver, sabía que los celos y la pasión eran sus armas. Sin embargo, lo que María no esperaba es que durante ese viaje de 3 días, Lucas se encontraría con alguien de su pasado, una mujer llamada Isabela, su exprometida, una mujer calculadora que al enterarse de que Lucas estaba casado pero confundido, vería la oportunidad perfecta para recuperar lo que creía suyo. Mientras tanto, en la mansión, María comenzó a sentir mareos extraños, pensó que era por la emoción y el estrés, pero su vieja nana Teresa la miró con sospecha y le dijo: niña, tienes un brillo diferente en los ojos y estás muy pálida, ¿no será que Dios ya bendijo esa unión? María se tocó el vientre con asombro, la posibilidad era remota, solo había pasado una noche, pero el instinto de mujer le decía que algo estaba cambiando. Al tercer día, Lucas regresó, pero no venía solo, entró a la casa con Isabela colgada de su brazo, con la excusa de que ella sería su nueva asesora legal para la empresa. María, que bajaba las escaleras radiante dispuesta a recibir a su esposo, se detuvo en seco al ver a la mujer alta y sofisticada que miraba a Lucas con demasiada confianza. Lucas vio a María y sintió un vuelco en el corazón, quería correr a abrazarla y continuar lo que empezaron esa noche, pero la presencia de Isabela y su propio miedo lo paralizaron, así que optó por la peor defensa, la frialdad. María, ella es Isabela, trabajará con nosotros, se quedará en la casa de huéspedes unos días, soltó él sin mirarla a los ojos. María sintió la humillación arder en su cara, pero recordó su promesa: no más lágrimas. Bajó el resto de los escalones con la cabeza en alto, ignoró la mano extendida de Isabela y se plantó frente a Lucas, invadiendo su espacio, obligándolo a oler su perfume. Bienvenida, dijo secamente a la intrusa, y luego, mirando fijamente a Lucas con una sonrisa peligrosa, añadió: espero que tu viaje haya sido productivo, querido, porque aquí en casa, las cosas están muy interesantes, y tengo noticias que podrían cambiarlo todo. Se acercó a su oído y susurró sensualmente: no creas que esa nota borra lo que me dijiste cuando gemías mi nombre. Lucas tragó saliva, visiblemente afectado, y sus ojos bajaron instintivamente a los labios de su esposa. Isabela notó la tensión sexual entre ellos y entrecerró los ojos. La guerra había sido declarada y la casa se convertiría en un campo de batalla donde el amor de Lucas y María sería probado con fuego, mentiras y quizás, la llegada de una nueva vida que nadie esperaba tan pronto, una noticia que María guardaría como su carta de triunfo o su secreto más doloroso, dependiendo de cómo jugara Lucas sus cartas en los próximos días. La cena de aquella noche en la mansión fue un campo minado de silencios incómodos y miradas que cortaban el aire como cuchillos afilados. Lucas se sentó en la cabecera, con su habitual postura rígida y dominante, mientras Isabela se había acomodado a su derecha con una confianza que irritaba profundamente a Teresa, la ama de llaves, quien servía la sopa con golpes un poco más fuertes de lo habitual sobre la mesa. María, por su parte, había decidido no ceder ni un milímetro de su terreno. Se había puesto un vestido color vino que contrastaba maravillosamente con su piel y resaltaba el nuevo brillo desafiante de sus ojos, se sentó a la izquierda de su esposo y comenzó a comer con una elegancia pausada, ignorando deliberadamente la presencia de la intrusa. Lucas, querido, dijo Isabela rompiendo el silencio con esa voz melosa que escondía veneno. ¿Te acuerdas de aquella vez en París cuando casi perdemos el vuelo por quedarnos bebiendo champán en la suite? Fueron tiempos tan divertidos, eras mucho más relajado entonces, comentó ella mirando de reojo a María, buscando provocar una reacción, buscando hacerla sentir excluida de una historia compartida. Lucas se tensó visiblemente, dejó la cuchara y miró a Isabela con advertencia, pero antes de que pudiera responder, María soltó una risa suave y encantadora que desconcertó a ambos. ¿París? ¡Qué maravilla!, dijo María mirando directamente a Lucas con una intensidad que le hizo sentir calor bajo el cuello de la camisa. Nosotros estamos pensando en ir a Italia pronto, ¿verdad, mi amor? Lucas me dijo anoche, entre otras cosas mucho más íntimas, que quería llevarme a lugares donde nunca había estado con nadie más, para crear recuerdos nuevos y borrar los viejos que ya no importan.
La mentira fluyó de sus labios con tal naturalidad y seducción que Lucas casi se atraganta con el vino. Miró a su esposa, sorprendido por su audacia y excitado por la forma en que ella reclamaba su lugar. María no se detuvo ahí, bajo la mesa, se quitó uno de sus zapatos de tacón y deslizó su pie suavemente por la pantorrilla de Lucas, subiendo lentamente hasta su rodilla y luego más arriba, hacia la parte interna de su muslo. Lucas sintió una descarga eléctrica recorrerle la columna vertebral, sus manos se apretaron sobre el mantel y sus ojos se oscurecieron clavándose en los de María, quien mantenía una expresión inocente mientras comía su postre. ¿Te pasa algo, Lucas? ¿Estás sudando?, preguntó Isabela con suspicacia, notando la tensión. Hace calor aquí, respondió él con voz ronca, sin romper el contacto visual con su esposa, sintiendo como el pie de María acariciaba peligrosamente cerca de su entrepierna, prometiéndole un infierno de placer si se atrevía a cruzar la línea de nuevo. Quizás deberíamos ir a descansar, ha sido un día largo, sugirió María poniéndose de pie y retirando su pie lentamente, dejando a Lucas con una frustración física palpable. Buenas noches, Isabela, que duermas bien en la habitación de huéspedes, es la más alejada, así que espero que no te molesten los ruidos. Esta es una casa antigua y a veces se escuchan cosas, dijo con una doble intención que hizo que Lucas apretara la mandíbula conteniendo una sonrisa. Isabela se quedó roja de ira, viendo cómo el matrimonio subía las escaleras, pero ella no se daría por vencida tan fácil, sacó su teléfono y envió un mensaje rápido a alguien. El plan se adelanta, ella es más lista de lo que pensé, necesito que aparezcas mañana. Lucas siguió a María hasta la puerta de su habitación en el ala este, pero cuando ella intentó entrar y cerrar la puerta, él puso su mano en la madera impidiéndolo. ¿A qué estás jugando, María?, le preguntó arrinconándola contra el marco de la puerta, su respiración agitada golpeando el rostro de ella. ¿Jugando? Yo no juego, Lucas, defiendo lo que es mío, y tú eres mío, ¿o me equivoco?, le respondió ella, sus manos subiendo por el pecho de él, desabrochando el primer botón de su camisa. Lucas no pudo resistirse, la empujó suavemente hacia el interior de la habitación, cerró la puerta de un golpe y la besó con una voracidad que hablaba de una necesidad contenida durante todo el día. Me vuelves loco, mujer, gruñó contra sus labios, levantándola en vilo para que ella enroscara sus piernas en su cintura. La llevó hasta la cama y la dejó caer sobre el edredón suave, mirándola desde arriba con posesión. Hoy provocaste a una bestia en la cena, le advirtió mientras se quitaba la camisa, dejando ver su torso musculoso y trabajado. Me gustan las bestias y saben cómo devorarme, contestó María con una valentía que le nacía de las entrañas, desafiándolo. Esa noche no hubo frialdad ni distancia, hubo una entrega total y ruidosa. Lucas se dedicó a adorar el cuerpo de su esposa, sus manos grandes y calientes recorrían cada curva, haciéndola gritar su nombre, asegurándose de que si Isabela estaba despierta escuchara quién era la dueña de la casa y del hombre. Dime que te gusta, dime que soy el único, le exigía Lucas al oído con voz ronca y sensual mientras se movía sobre ella, y María, perdida en el placer, se lo confirmaba con gemidos y palabras de amor, diciéndole cosas atrevidas que jamás pensó que saldrían de su boca. Eres mi dueño, Lucas, hazme lo que quieras, le susurró ella, y esas palabras terminaron de romper el último dique de control en él. Sin embargo, a la mañana siguiente, la luz del día trajo de vuelta las sombras de la duda. Lucas despertó abrazado a María, sintiendo la paz que solo ella le daba, pero el sonido de su teléfono vibrando rompió el encanto. Era un mensaje de trabajo, pero también una notificación de Isabela enviándole un archivo, una foto antigua de María hablando muy de cerca con Roberto en la universidad años atrás. Ella siempre ha tenido debilidad por los hombres con dinero. Cuidado Lucas, decía el texto adjunto. El veneno de los celos, esa enfermedad que Lucas no sabía curar, se infiltró de nuevo en su mente insegura. Se levantó bruscamente, asustando a María que se despertaba estirándose como una gata satisfecha. ¿A dónde vas tan temprano?, preguntó ella con voz adormilada y dulce. Tengo cosas que hacer, no todo es estar en la cama, respondió él con frialdad repentina, poniéndose la ropa. María sintió el cambio de temperatura emocional y se sentó en la cama cubriéndose con la sábana. ¿Qué pasó? Anoche estábamos bien, reclamó ella con dolor. Lucas se giró, con los ojos de nuevo convertidos en hielo. Anoche nos dejamos llevar, María, no confundas el sexo con confianza, no olvides que aún no sé quién eres realmente ni qué hacías antes de casarte conmigo, le espetó él, dolido por la foto que acababa de ver, pero demasiado orgulloso para admitir que eran celos. María sintió que le daban una bofetada, las náuseas matutinas volvieron con fuerza y tuvo que correr al baño para vomitar, cerrando la puerta con seguro. Lucas escuchó las arcadas y se acercó a la puerta, preocupado a su pesar. ¿Estás bien?, preguntó con voz más suave. Vete, Lucas, solo vete, le gritó ella entre sollozos,
no queriendo que la viera vulnerable. Lucas salió de la mansión furioso consigo mismo y con el mundo, y se encontró con Isabela en el jardín, quien estaba radiante tomando un café. Buenos días, Lucas, parece que la noche no fue tan reparadora, comentó con sorna. Lucas la ignoró y fue hacia las caballerizas, su único refugio, pero Isabela lo siguió. Lucas, tenemos que hablar del contrato de fusión, pero también, mira, no quiero ser la mala del cuento, pero vi a María recibir un paquete esta mañana muy temprano, de un mensajero que no era de la empresa, parecía un regalo personal, mintió Isabela con destreza. La semilla de la duda creció, Lucas montó su caballo negro, Trueno, y salió a galopar por los terrenos de la finca intentando calmar su mente, pero la imagen de María con otro hombre lo atormentaba. Mientras tanto, en la casa, Teresa ayudaba a María a limpiarse la cara con un paño húmedo. Mi niña, tienes que ir al médico, esto no es algo que te haya caído mal en la comida, le dijo la anciana con ternura. No, Teresa, no puedo ir ahora, si Lucas se entera pensará que estoy enferma y débil, o peor, si estoy embarazada, con lo paranoico que está, capaz duda de que sea suyo, confesó María llorando. Teresa la abrazó fuerte. Ese hombre te ama, pero es un bruto ciego, el miedo lo hace estúpido, pero tú tienes que ser fuerte por los dos, y por esa criatura si es que viene. María decidió que Teresa tenía razón, se arregló, ocultando sus ojeras con maquillaje, y bajó dispuesta a enfrentar el día. Isabela estaba en el despacho de Lucas revisando papeles que no debía tocar. ¿Qué haces aquí?, preguntó María desde la puerta. Isabela sonrió y levantó un documento. Solo ayudando a mí, bueno, a Lucas, con unos temas legales que tú no entenderías, querida, son cosas de gente preparada, lanzó el dardo. María entró caminando despacio y le quitó el papel de la mano con firmeza. Te sorprendería lo que entiendo, Isabela. Y te advierto una cosa, esta es mi casa y Lucas es mi esposo. Puedes haber tenido un pasado con él, pero yo soy su presente y su futuro, así que deja de comportarte como una exnovia despechada y ten un poco de dignidad. Isabela se levantó furiosa, su máscara de perfección cayendo por un segundo. Tú no eres nadie, una campesina con suerte que atrapó a un millonario, pero Lucas se aburrirá de ti, él necesita una mujer de mundo a su lado, no una niña que juega a la casita. Además, sé cosas de Roberto, sé que él no se ha rendido contigo. La mención de Roberto hizo que María se congelara un segundo. ¿Qué tiene que ver Roberto en esto? En ese momento, Lucas entró en el despacho, sudado y con olor a caballo y cuero, una imagen viril que cortó la respiración de ambas mujeres. ¿De qué están hablando?, demandó saber, viendo la tensión. Isabela se adelantó rápidamente. Oh, nada Lucas, María me estaba contando que Roberto la ha estado llamando, me pedía consejos sobre cómo hacer que deje de molestarla, o eso dice ella. Lucas miró a María con ojos inyectados en sangre. ¿Te está llamando? ¿Por qué no me lo dijiste? María miró a Isabela con incredulidad ante la mentira descarada. Eso es mentira. Isabela está inventando cosas para ponerte en mi contra. Lucas, por favor, créeme, suplicó María acercándose a él y poniendo sus manos en su pecho, intentando calmarlo con su tacto. Lucas apartó sus manos bruscamente. Estoy harto de secretos. Harto de que ese nombre aparezca en nuestra vida. Dame tu teléfono, le ordenó. María, temblando por la injusticia, sacó su teléfono del bolsillo y se lo entregó. Lucas revisó el historial de llamadas y no encontró nada reciente de Roberto, pero Isabela, previendo esto, había usado un programa para clonar el número y enviar un mensaje justo en ese momento. El teléfono en la mano de Lucas vibró, nuevo mensaje de número desconocido. Te extraño, anoche fue increíble soñar contigo, cuando te canses del ogro, llámame. Lucas leyó el mensaje y sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La sangre le hirvió con tal fuerza que lanzó el teléfono contra la pared, haciéndolo pedazos. ¡Maldita sea!, gritó, haciendo que María diera un salto del susto. Me mientes en la cara. Dices que me amas en la cama y recibes mensajes de él. María empezó a llorar. No sé de qué hablas. Yo no he hecho nada, Lucas, tienes que confiar en mí. Lucas la agarró por los hombros y la sacudió ligeramente, desesperado. Quiero confiar en ti, María, quiero hacerlo más que nada en el mundo. Pero todo me dice que me estás viendo la cara de estúpido. Dime la verdad. ¿Te has acostado con él? La pregunta fue tan insultante, tan dolorosa después de la noche de pasión que habían compartido, que María sintió una furia nueva nacer dentro de ella. Se soltó de su agarre con fuerza y le propinó una bofetada sonora en la mejilla, un golpe que resonó en todo el despacho y dejó un silencio sepulcral.
Isabela se tapó la boca fingiendo sorpresa, pero sonreía por dentro. Lucas se llevó la mano a la cara, no por el dolor físico, sino por el shock. Nadie, jamás, le había pegado. Miró a María y vio en sus ojos no miedo, sino una decepción profunda y absoluta. Eres un imbécil, Lucas, le dijo ella con voz temblorosa pero firme, un imbécil inseguro que prefiere creerle a una víbora antes que a la mujer que se entrega a ti cada noche. ¿Quieres saber la verdad? La verdad es que te amo, y eso es lo que más rabia me da. Pero no voy a permitir que me insultes. María se dio la media vuelta y salió corriendo del despacho, sintiendo que le faltaba el aire, que las paredes se le venían encima. Corrió hacia el jardín, cegada por las lágrimas, sin ver por dónde iba, y tropezó con una raíz sobresaliente, cayendo de rodillas sobre la hierba dura. El impacto la sacudió, pero fue el dolor agudo en su bajo vientre lo que la hizo gritar. Teresa, que venía trayendo unas flores, vio la escena y corrió hacia ella tirando el jarrón al suelo. Señora, señora María. Lucas, que había reaccionado tarde al golpe de realidad, salió corriendo detrás de ella al escuchar el grito. Cuando llegó al jardín, vio a María en el suelo, pálida como el papel, con Teresa sosteniéndola. María, gritó Lucas, el enojo evaporándose instantáneamente reemplazado por un terror puro. Se arrodilló junto a ella, tomándola en sus brazos. María, mírame, ¿qué te pasa? ¿Dónde te duele? María abrió los ojos con dificultad, viendo el rostro de Lucas borroso por las lágrimas y el mareo. Me duele. Lucas, el bebé, susurró antes de que sus ojos se cerraran y se desmayara en sus brazos. La palabra bebé golpeó a Lucas como un mazo en el pecho. Se quedó paralizado un segundo, procesando la información, sintiendo como el mundo se detenía. ¿Qué dijo? ¿Qué bebé? Preguntó mirando a Teresa con desesperación. La ama de llaves lo miró con reproche y lágrimas en los ojos. Es usted un ciego, señor Lucas. Su mujer lleva días mal, pero usted está demasiado ocupado con sus celos y con esa lagarta como para ver que va a ser padre. Lucas sintió una mezcla de alegría explosiva y un miedo paralizante, la cargó en sus brazos como si fuera de cristal, sintiendo que pesaba menos que una pluma, y gritó hacia la casa, preparen el auto. ¡Rápido! Al hospital. El viaje al hospital fue un infierno para Lucas. María estaba inconsciente en el asiento trasero, con la cabeza apoyada en su regazo, mientras se le acariciaba el cabello y le rogaba en voz baja, con la voz quebrada, no me dejes, María, por favor, perdóname, soy un idiota, perdóname, resiste, mi amor, resiste por nosotros. Cada bache en la carretera era una tortura. Isabela no había ido con ellos, se quedó en la mansión, llamando a Roberto. La estúpida se desmayó, creo que está embarazada. Si ese niño nace, Lucas nunca la dejará. Tienes que hacer algo, Roberto, tenemos que sembrar la duda de que ese hijo no es de él. Roberto al otro lado de la línea rió con malicia. No te preocupes, preciosa, tengo un plan perfecto. Falsificaremos unas pruebas médicas, fechas, lo que sea. Lucas es tan orgulloso que creerá cualquier papel que le confirme sus miedos. En el hospital, los médicos se llevaron a María a urgencias y dejaron a Lucas en la sala de espera, caminando de un lado a otro como un león enjaulado, con la camisa manchada de tierra y las lágrimas secas en la cara. Pasó una hora, que para Lucas parecieron años, hasta que el doctor salió. Lucas se abalanzó sobre él. ¿Cómo está? ¿Cómo está mi esposa? El doctor lo miró serio. Su esposa está estable, señor Lucas. Fue un bajón de tensión muy fuerte provocado por un estrés agudo y falta de alimentación adecuada. Lucas suspiró aliviado, pero su corazón seguía latiendo desbocado. ¿Y lo otro? Ella dijo algo de un bebé. El doctor sonrió levemente. Sí, felicidades, su esposa tiene 8 semanas de embarazo. Tanto ella como el feto están bien, pero necesita reposo absoluto. Cero estrés, cero disgustos, señor Lucas. Si vuelve a sufrir un episodio así, podría perderlo. Lucas sintió que las piernas le fallaban y se dejó caer en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. Iba a ser padre. Un hijo con la mujer que amaba. Lloró de alivio, de felicidad y de culpa. Se prometió ahí mismo que mataría a cualquiera que se atreviera a molestarla de nuevo, incluyéndose a él mismo y a sus malditos celos. Entró a la habitación de María silenciosamente. Ella estaba despierta, mirando por la ventana, con una vía intravenosa en el brazo. Al verlo entrar, se tensó y giró la cara hacia el otro lado. Lucas se acercó y se arrodilló al lado de la cama, tomando su mano con una delicadeza extrema. María, susurró.
Ella no respondió, una lágrima silenciosa rodó por su nariz. María, perdóname. Soy un animal, no merezco ni que me mires, continuó él, besando los nudillos de su mano. Vas a ser mamá, vamos a ser padres. María giró lentamente la cabeza y lo miró con ojos tristes y cansados. ¿Ahora sí me crees? ¿O vas a pedir una prueba de ADN para ver si es de Roberto? Preguntó ella con la voz débil pero cargada de dolor. La pregunta fue como un puñal para Lucas. No, mi amor, no. Sé que es mío, lo siento en mi corazón, perdóname por dudar, estaba ciego de celos porque me aterra perderte, porque te has vuelto lo más importante de mi vida y no sé cómo manejarlo. Se inclinó y besó su frente, sus párpados, sus labios suavemente. Te juro por la memoria de mi padre que nadie volverá a hacerte daño, voy a echar a Isabela de la casa hoy mismo. María lo miró, buscando la verdad en sus ojos azules, y vio el arrepentimiento genuino. Solo quiero paz, Lucas. Solo quiero que nos ames a mí y a tu hijo. Lucas asintió frenéticamente, te amaré hasta que me muera, te lo prometo. Esa tarde, Lucas se acostó en la cama estrecha del hospital junto a ella, abrazándola con cuidado, protegiendo su vientre con una mano grande y posesiva. Se quedaron dormidos así, sintiendo el calor del otro. Pero la calma era solo aparente. Cuando Lucas salió un momento al pasillo para llamar a Teresa y pedirle que empacara las cosas de Isabela, un enfermero se le acercó con un sobre en la mano. Señor Lucas, un mensajero dejó esto para usted en recepción, dijo que es urgente sobre el historial médico de su esposa. Lucas frunció el ceño, extrañado, y abrió el sobre. Adentro había un documento falsificado, con el logo de una clínica de fertilidad, donde aparecía el nombre de María y una fecha de hace 2 meses, indicando una consulta de inseminación con un donante anónimo. La nota adjunta decía, ella no quería que lo supieras porque sabía que eres estéril. Roberto. Era una mentira absurda, cruel y elaborada. Lucas sabía que no era estéril, o eso creía, pero la duda, esa vieja enemiga, asomó su cabeza de nuevo, aunque esta vez luchó contra ella. Esto es basura, pensó, arrugando el papel. Pero la semilla estaba plantada. Regresó a la habitación, mirando a María con amor, pero en el fondo de su cerebro, una voz oscura susurraba, ¿y si es verdad? ¿Y si te engaña para quedarse con tu fortuna? Lucas sacudió la cabeza, negándose a escuchar, pero la guerra psicológica había subido de nivel. Regresaron a casa 2 días después. Isabela, sorprendentemente, seguía ahí, sentada en la sala como si nada. Lucas entró con María en brazos, protegiéndola. Lárgate de mi casa, Isabela, rugió Lucas sin preámbulos. Isabela se levantó despacio, con una sonrisa cínica. Me iré, Lucas, pero antes, deberías saber que Roberto está aquí, en la ciudad, y ha venido a reclamar lo que es suyo. Y no me refiero solo a María. En ese instante, la puerta principal se abrió de golpe y entró Roberto, acompañado por 2 abogados. Lucas bajó a María con cuidado en el sofá y se enderezó, listo para matar. ¿Qué demonios haces en mi casa?, le gritó a Roberto. Roberto sonrió, arreglándose la corbata. Vengo a presentarte una demanda, Lucas. Por la custodia de mi hijo. Porque María y yo tuvimos una despedida muy apasionada antes de tu boda, ¿verdad, mi amor? Todos los ojos se posaron en María, quien se levantó del sofá temblando de rabia. Eso es mentira. Mientes. Lucas miraba de Roberto a María, su mente un torbellino. Roberto sacó un sobre de su bolsillo. Aquí tengo pruebas, Lucas. Chats, fotos, fechas. Tú decides si quieres criar al hijo de otro hombre o si aceptas la realidad. Lucas sentía que la cabeza le iba a estallar. Los celos y el amor luchaban a muerte en su interior. Miró a María, que lloraba desconsolada negando con la cabeza, y luego a Roberto, que sonreía con suficiencia. Entonces Lucas hizo algo que nadie esperaba. Caminó hacia Roberto lentamente, con una calma aterradora, y en lugar de golpearlo, soltó una carcajada fría y oscura que heló la sangre de los presentes. ¿Crees que puedes venir a mi casa, insultar a mi esposa y reclamar a mi hijo con papelitos falsos?, dijo Lucas, sacando una pistola que guardaba en la caja fuerte del escritorio cercano, apuntando directamente a la cabeza de Roberto. Tienes 3 segundos para largarte de aquí y llevarte a esta ramera contigo, señaló a Isabela, o juro que pintaré las paredes con tus sesos. Mi esposa es sagrada. Y mi hijo, es mío. 1. Roberto borró su sonrisa y levantó las manos, pálido. Estás loco. 2. Contó Lucas amartillando el arma.
Roberto y Isabela salieron corriendo tropezando entre ellos, huyendo despavoridos. Lucas cerró la puerta de un golpe, puso el seguro y se giró hacia María, quien lo miraba aterrada pero también con una profunda admiración por su ferocidad. Él guardó el arma, se acercó a ella, cayó de rodillas y abrazó su cintura, enterrando la cara en su vientre. Nadie nos va a separar, María. Nadie. Pero tenemos que ser fuertes, porque esto es la guerra. Lo que ellos no sabían era que Roberto no se daría por vencido, la demanda era falsa, sí, pero Roberto tenía un as bajo la manga mucho más peligroso. Conocía un secreto oscuro del padre de Lucas, un secreto que podría destruir el imperio y la familia entera, y estaba dispuesto a usarlo para destruir a Lucas y quedarse con María como trofeo. La batalla por el amor y la verdad apenas comenzaba, y la sangre estaba a punto de correr. La pistola volvió a la caja fuerte con un golpe metálico que resonó como una sentencia en el silencio pesado del despacho. Lucas, todavía con el pecho agitado por la adrenalina de haber echado a Roberto y a Isabela de su propiedad, se giró hacia María. Ella estaba de pie, abrazando su vientre con ambas manos, mirándolo no con miedo, sino con una mezcla de asombro y una atracción primitiva que nunca antes había sentido con tanta fuerza. Lucas cruzó la distancia que lo separaba en 2 zancadas largas, la tomó del rostro con ambas manos, sus dedos temblaban ligeramente no por temor, sino por la furia contenida de pensar que casi los pierde. Estás a salvo, mi amor, juro que estás a salvo, le dijo con la voz rota, sus ojos azules inspeccionando cada centímetro de la cara de ella como si quisiera memorizarla de nuevo. María, con el corazón latiendo desbocado, se lanzó a sus labios, besándolo con una desesperación que sorprendió a Lucas. Fue un beso con sabor a lágrimas y promesa, un beso salvaje donde sus lenguas se encontraron buscando consuelo y fuego. ¿De verdad habrías disparado?, preguntó ella jadeando, separándose apenas milímetros de su boca. Lucas la miró con una intensidad oscura y honesta. Por ti y por nuestro hijo, María, yo sería capaz de quemar el mundo entero si alguien intenta tocarlos. No me conoces cuando se trata de defender lo que amo, y acabo de descubrir que te amo más que a mi propia vida. Aquellas palabras derrumbaron cualquier muro que quedara en el corazón de María. Lucas la cargó de nuevo, llevándola escaleras arriba, lejos de ese despacho que olía a violencia, hacia el refugio de su habitación matrimonial. Esa tarde no hubo espacio para las dudas ni para los celos absurdos del pasado. Lucas se dedicó a ella con una devoción casi religiosa. La llevó al baño principal, un cuarto enorme de mármol blanco, y comenzó a llenar la tina gigante con agua caliente, echando sales de baño con aroma a lavanda para calmar sus nervios. María lo observaba sentada en la tapa del inodoro, viendo a ese hombre poderoso y temido arremangarse la camisa, preocupado por la temperatura del agua. ¿Puedo bañarme contigo?, preguntó él con una humildad que le partió el alma a María. Si no te bañas conmigo, no me baño, respondió ella con una sonrisa coqueta, recuperando esa chispa que tanto lo volvía loco. Lucas sonrió, una sonrisa verdadera y luminosa que le quitó 10 años de encima, y comenzó a desvestirse, y luego desvestirla a ella con una paciencia infinita. Cuando entraron al agua caliente, María se sentó entre las piernas de Lucas, recargando su espalda en el pecho ancho y fuerte de él. Lucas rodeó su vientre con sus brazos grandes, sus manos acariciando la piel suave donde crecía su hijo. Aquí está, susurró él al oído de ella, mordisqueando suavemente el lóbulo de su oreja, enviando escalofríos de placer por todo el cuerpo de María. ¿Crees que sepa que su papá es un loco que saca pistolas?, bromeó ella relajándose. Lucas soltó una risa grave que vibró en su espalda. Sabrá que su papá es un loco por su mamá, eso sí. El ambiente se tornó más denso, más sensual, las manos de Lucas subieron desde el vientre hasta los pechos de María, que estaban más sensibles por el embarazo. Ella gimió echando la cabeza hacia atrás, ofreciéndole el cuello. ¿Te duele?, preguntó el preocupado, deteniéndose. No, no pares, se siente increíble, confesó ella, y Lucas, alentado, continuó con caricias que eran a la vez tiernas y tremendamente excitantes. Tus pechos están hermosos, María, más grandes, me dan ganas de no salir nunca de aquí, le susurró con voz ronca y cargada de deseo. Me vuelves loco, mujer, me tienes comiendo de tu mano. Se giró un poco para quedar frente a frente dentro del agua. El vapor empañaba los espejos, pero ellos solo tenían ojos el uno para el otro. Se besaron de nuevo, esta vez lento, húmedo, con Lucas acariciando las piernas de María bajo el agua. Te voy a cuidar tanto, María, te voy a hacer el amor todos los días hasta que te canses de mí, le prometió entre besos, sus manos apretando con firmeza los glúteos de ella. ¿Y si me pongo gorda y fea con el embarazo?, preguntó ella con esa inseguridad femenina eterna. Lucas la miró serio y le agarró la barbilla.
Para mí vas a ser la mujer más sexy del planeta, con panza, sin panza, con estrías o sin ellas. Eres mi mujer, y te deseo más ahora que sé que llevas mi sangre. Aquella tarde en la tina fue un pacto de sangre y agua, una conexión física y espiritual que necesitaban desesperadamente. Mientras tanto, en un hotel de lujo en el centro de la ciudad, Roberto caminaba de un lado a otro como una fiera herida, lanzando vasos de whisky contra la pared. Isabela estaba sentada en el borde de la cama, fumando un cigarrillo con manos temblorosas. Casi nos mata, Roberto. Ese tipo está demente. Yo me largo, no me pagan lo suficiente para recibir un balazo, dijo ella apagando el cigarro. Roberto se detuvo y la miró con los ojos inyectados de odio. Nadie se va. ¿Crees que me asusta? Lo que tiene es miedo. Y el miedo lo hace cometer errores. Pero ya se acabó el juego de los celos y las fotos falsas. Vamos a ir por la yugular. Roberto abrió su maletín de cuero y sacó una carpeta vieja y amarillenta. Esto, querida Isabela, es la llave maestra. Isabela se acercó curiosa. ¿Qué es? Roberto sonrió con malicia pura. El padre de Lucas, el gran, don Alejandro, no era el santo que todos creen. Hace 30 años, tuvo un problema grave de liquidez, y para salvar la empresa, aceptó dinero sucio, dinero de mi familia. Firmó este pagaré. Nunca lo pagó porque murió convenientemente antes. Isabela leyó el papel, sus ojos se abrieron como platos. Pero, esto está vencido, ¿no? Roberto negó con la cabeza. No tiene fecha de vencimiento. Y con los intereses acumulados durante 3 décadas, la deuda supera el valor actual de todas sus empresas. Si presento esto ante un juez mañana, puedo congelar todas sus cuentas, embargar la mansión, los caballos, todo. Lucas se quedará en la calle, y María, bueno, cuando María vea a su príncipe azul convertido en un mendigo, veremos cuánto dura el amor. Pasaron una semana de relativa calma en la mansión. Lucas había contratado seguridad privada, 2 hombres armados en la entrada y otro patrullando los jardines, lo que hacía sentir a María un poco encerrada pero segura. Lucas no iba a la oficina, trabajaba desde el estudio de casa para no dejarla sola ni un minuto. La relación entre ellos había florecido de una manera hermosa y pasional, dormían abrazados, comían juntos, se reían. Lucas, el hombre de hielo, había aprendido a ser cariñoso. Una noche, mientras estaban en la cama viendo una película, Lucas comenzó a besar el cuello de María y a bajar la mano por su vientre hacia su intimidad. «¿Estás dormida?», susurró él con picardía. «Estaba, pero me estás despertando cosas», respondió ella girándose hacia él, entrelazando sus piernas con las de él. «Es que no puedo tenerte cerca y no tocarte, eres mi vicio, María», le dijo él subiéndose encima con cuidado, «tienes un sabor que me tiene embrujado». Hicieron el amor con una ternura apasionada, diciéndose cosas al oído, «eres mía, bien mía», gruñía él, y ella respondía toda tuya, Lucas, siempre. Pero la burbuja estaba a punto de estallar. A la mañana siguiente, Lucas recibió una llamada de su abogado principal. María lo vio palidecer desde la mesa del desayuno. «¿Qué pasa?», preguntó ella alarmada cuando él colgó. Lucas se pasó la mano por el cabello, frustrado. «Es el banco. Han congelado las cuentas operativas de la empresa. Dicen que hay una orden judicial por una deuda millonaria reclamada por una sociedad fantasma». María sintió un frío en el estómago. «¿Roberto?». Lucas asintió con rabia. «Tiene que ser él. No sé cómo, pero está atacando el dinero. Tengo que ir al centro, tengo que ver al juez». María se levantó. «Voy contigo». «No», le ordenó él, pero esta vez con dulzura, acercándose para besarla. «No quiero que te expongas a estrés. Quédate aquí, la casa es segura, Teresa está contigo y los guardias están afuera. Volveré pronto, te lo prometo. Esto es solo dinero, y el dinero va y viene, lo importante eres tú». Lucas salió en su camioneta blindada, dejando a María con una sensación terrible de presagio. Lo que Lucas no sabía es que la maniobra financiera era una distracción. Roberto sabía que Lucas iría a defender su fortuna como un tiburón. Mientras Lucas estaba en el juzgado peleando contra papeles falsos y jueces comprados, una furgoneta de reparaciones se acercó a la parte trasera de la finca, lejos de la seguridad principal. Eran hombres pagados por Roberto. No querían entrar a la casa, querían causar caos. Empezaron a rociar gasolina en los establos, donde estaban los caballos de pura sangre, el orgullo y la verdadera pasión de Lucas, especialmente, Trueno, su semental favorito. María estaba en la cocina ayudando a Teresa a hacer un pastel,
intentando distraerse, cuando escucharon un estruendo y luego vieron humo negro elevarse por las ventanas traseras. ¡Fuego! ¡Dios mío, los caballos!, gritó Teresa. María sintió que el corazón se le salía del pecho. Trueno está ahí dentro, gritó, recordando cuánto amaba Lucas a ese animal. Sin pensarlo, María salió corriendo hacia la puerta trasera. Niña, no. Estás embarazada, gritó Teresa intentando detenerla, pero María era rápida. Salió al patio y el calor la golpeó de inmediato. Las llamas ya estaban lamiendo el techo de madera de las caballerizas. Los mozos de cuadra corrían con cubos de agua, gritando desesperados, pero el fuego era voraz. Los relinchos de terror de los animales atrapados eran desgarradores. «Abran las puertas. Déjenlo salir», gritaba María a los mozos, pero el humo era denso y nadie se atrevía a entrar al pasillo principal. En ese momento, llegó Lucas. Había visto el humo desde la carretera al regresar antes de tiempo porque tuvo una corazonada, y entró con el coche casi derrapando sobre el césped. Se bajó del vehículo en movimiento. «María», gritó al verla cerca del fuego. Corrió hacia ella y la agarró fuerte. «¿Estás loca? ¿Qué haces aquí?» «Lucas, los caballos. Se van a morir», lloraba ella señalando el establo en llamas. Lucas miró el infierno naranja y luego a su mujer embarazada. Tomó una decisión en fracción de segundos. «Quédate aquí. No te muevas», le ordenó, y luego se mojó la camisa con una manguera cercana, se cubrió la nariz y la boca y corrió hacia las llamas. «No. Lucas, no entres», gritó María cayendo de rodillas, viendo a su esposo desaparecer entre el humo negro y denso. Los minutos se hicieron eternos. El techo crujía y amenazaba con colapsar. María rezaba a todos los santos, acariciando su vientre. «Por favor, que no le pase nada, por favor». De repente, de entre la cortina de humo, salió un caballo galopando, con la crin chamuscada pero vivo, y luego otro, y otro más. Los mozos lograron controlarlos. Pero Lucas no salía. Y Trueno tampoco. «Lucas», gritó María con un dolor desgarrador, intentando correr hacia el fuego, pero Teresa y un guardia la sujetaron. Justo cuando la estructura principal del techo se vino abajo con un estruendo terrible, una figura emergió tosiendo violentamente, arrastrando a Trueno por las riendas, cubriendo los ojos del animal con su propia chaqueta quemada. Era Lucas. Estaba negro de hollín, con la camisa destrozada y quemaduras visibles en los brazos, pero vivo. María se soltó de los brazos que la retenían y corrió hacia él sin importarle el calor ni el peligro. Lucas soltó el caballo que corrió hacia el prado y cayó de rodillas al pasto, agotado, tosiendo humo. María se tiró al suelo con él, abrazándolo, besando su cara sucia, llorando histérica. «Estúpido, estúpido valiente. Pensé que te morías», le decía golpeándole suavemente el pecho. Lucas, respirando con dificultad, sonrió mostrando los dientes blancos en su cara negra. «Te dije, Kof, te dije que iba a cuidar lo que es nuestro, y esos caballos son la herencia de nuestro hijo». Pero la victoria fue efímera. Mientras estaban ahí en el césped, con los bomberos llegando a lo lejos, una limusina negra se detuvo frente a la entrada principal. De ella bajó Roberto, impecable en su traje italiano, acompañado por la policía. Lucas intentó levantarse, pero María lo ayudó. «¿Qué haces aquí, infeliz? ¿Tú hiciste esto?», le gritó Lucas con voz ronca por el humo, señalando el incendio. Roberto ni se inmutó. Miró el fuego con indiferencia y luego al oficial de policía a su lado. «Oficial, ahí tiene al hombre. Lucas Montero. Quiero que lo arreste inmediatamente». María se interpuso entre la policía y Lucas. «¿Arrestarlo? ¿Por qué? Él es la víctima aquí». El oficial, un hombre con cara de pocos amigos, sacó unas esposas. «Señora, tenemos una orden de aprehensión contra el señor Lucas Montero por fraude masivo, falsificación de documentos y tentativa de homicidio contra el señor Roberto aquí presente, alegando el incidente con el arma de fuego hace unos días». Era una trampa perfecta. Lucas estaba herido, agotado y superado en número. «Esto es una farsa», escupió Lucas mientras el oficial le giraba los brazos doloridos para esposarlo. «No, no pueden llevárselo», gritaba María, aferrándose a la camisa de Lucas, manchándose de hollín y sangre. Lucas la miró a los ojos, ignorando a los policías. «María, escúchame. No creas nada de lo que digan. Es una trampa. Llama al abogado. Cuídate y cuida al bebé. Volveré. Te lo juro que volveré», le gritó mientras lo empujaban hacia la patrulla. Roberto se acercó a María,
que lloraba desconsolada viendo cómo se llevaban a su esposo. Pobre viuda del fraude. Bueno, no viuda, pero pronto será como si lo fueras, le susurró Roberto con veneno. ¿Ves esa mansión, María? Mañana vendrán a embargarla. Te sugiero que busques un lugar donde caer muerta, porque en mi mundo, los que se oponen a mí terminan sin nada. Y añadió con una mirada lasciva, recorriendo su cuerpo, aunque siempre hay otra opción. Podrías venir conmigo. Siempre me gustó compartir los juguetes de Lucas, y tú te has puesto muy apetecible. María levantó la cabeza, sus ojos marrones ardiendo con una furia que borró las lágrimas. Prefiero vivir debajo de un puente que dejar que un asqueroso como tú me toque. Te voy a destruir, Roberto. Creíste que Lucas era tu problema, pero acabas de despertar a tu verdadera pesadilla. Roberto se rió y se fue, dejándola sola frente a los restos humeantes de los establos y una casa que ya no era segura. Esa noche, la mansión se sintió enorme y terrorífica sin Lucas. Teresa le preparó un té, pero María no podía beberlo. Caminaba por la habitación oliendo una de las camisas de Lucas, sintiendo que le arrancaban un pedazo del alma. Pero entonces, recordó las palabras de Lucas, ahora somos tú y yo contra el mundo. Se secó las lágrimas, fue al despacho y abrió la caja fuerte. No sacó dinero, sacó una vieja agenda de contactos del padre de Lucas que Teresa le había mencionado una vez. Si Roberto quiere jugar sucio con el pasado, vamos a escarbar en el pasado, se dijo a sí misma. Al abrir la agenda, cayó una foto vieja de una mujer que se parecía increíblemente a Isabela, pero mucho mayor, abrazada al padre de Lucas en una situación comprometedora. Detrás de la foto decía, mi secreto más grande, perdóname esposa mía. María comprendió de golpe, Isabela no era solo una exnovia de Lucas, Isabela tenía una conexión de sangre con esta familia, una conexión que explicaba su odio y su alianza con Roberto. ¿Quién eres realmente, Isabela?, se preguntó María. En ese momento, sonó el teléfono fijo de la casa, un sonido estridente en la oscuridad. María contestó con miedo. Diga. Una voz distorsionada habló al otro lado. Si quieres ver a tu marido vivo en la cárcel, más te vale que mañana traigas los documentos de la propiedad a la bodega abandonada del puerto. Sola. Si avisas a la policía, Lucas tendrá un accidente en su celda esta misma noche. María colgó el teléfono temblando. Estaba acorralada. Roberto y sus aliados controlaban todo, la policía, los bancos, y ahora tenían la vida de Lucas en sus manos. Miró su vientre y sintió una patadita, o quizás fueron solo sus nervios, pero lo tomó como una señal. No voy a ser la víctima, susurró con determinación, voy a ser la leona que Lucas necesita. Buscó en el armario de Lucas, se quitó el vestido de maternidad y se puso unos pantalones de él, que le quedaban grandes pero se ajustó con un cinturón, y una camisa negra. Se recogió el pelo y se miró al espejo. Vas a caer, Roberto. Y tú también, Isabela. Pero María no iría sola al puerto, tenía un plan peligroso que implicaba buscar ayuda en el lugar menos pensado, el barrio bajo donde creció, donde tenía amigos que no sabían de leyes pero sí de lealtad y peleas callejeras. Salió de la mansión en la noche, conduciendo el único coche que no habían embargado aún, decidida a rescatar a su amor o morir intentándolo, sin saber que en la cárcel, Lucas ya estaba siendo recibido por 3 reclusos pagados para darle una bienvenida que lo dejaría en el hospital o en la morgue. La lucha física comenzaba para Lucas, mientras la lucha estratégica comenzaba para María, y el destino de su familia pendía de un hilo muy fino bañado en gasolina. Lucas no tuvo tiempo de pensar, solo de reaccionar. La celda era pequeña, oscura y olía a orina y miedo, pero cuando vio entrar a esos 3 hombres corpulentos, con tatuajes que le subían por el cuello y navajas caseras brillando en sus manos, el miedo desapareció y fue reemplazado por una furia fría y calculadora. Uno de ellos, el más grande, con una cicatriz que le cruzaba la nariz, sonrió mostrando dientes de oro. Saludos de Roberto, niño rico. Nos dijo que te hiciéramos gritar tanto que te escucharan en tu mansión. Cerraron la reja tras de sí, encerrándose con su presa. Lucas se quitó la chaqueta chamuscada lentamente, envolviendo su brazo izquierdo con ella para usarla como escudo. Espero que les haya pagado bien, gruñó Lucas con una voz que parecía salir del inframundo, sus ojos azules oscurecidos por la promesa de violencia, porque ese dinero lo van a gastar en medicinas si logran salir vivos de aquí. El primero se lanzó con un aullido, tirando una estocada al abdomen de Lucas. Lucas esquivó con un movimiento fluido, resultado de años de entrenamiento en boxeo que nadie conocía, y conectó un gancho brutal en el hígado del atacante. El hombre se dobló sin aire, y Lucas aprovechó para estamparle la rodilla en la cara con un crujido repugnante.
Cayó inconsciente al instante. Los otros dos vacilaron un segundo, sorprendidos de que el empresario fifí peleara como un demonio callejero. Eso es todo, les retó Lucas, con la adrenalina borrando el dolor de sus quemaduras previas. Tengo una esposa y un hijo esperándome, y no voy a dejar que escoria como ustedes me impidan volver a besarlos. Se lanzaron los dos a la vez. Fue una carnicería en espacio reducido. Lucas recibió cortes en los brazos y un golpe fuerte en la costilla, pero peleó con la desesperación de un animal acorralado que protege a su manada. Desarmó a uno rompiéndole la muñeca y usó al otro como escudo humano contra la pared. Cuando los guardias finalmente llegaron, alertados por el ruido, encontraron a los tres sicarios gimiendo en el suelo y a Lucas de pie en un rincón, sangrando pero erguido, con una mirada tan aterradora que ni los policías se atrevieron a tocarlo de inmediato. Quiero a mi abogado. Ahora, escupió sangre al suelo. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, María conducía hacia las profundidades de un barrio que la alta sociedad ni siquiera sabía que existía. La cueva, le decían. Aparcó el coche frente a un taller mecánico decrépito donde sonaba reggaetón a todo volumen. Un grupo de hombres jugaba cartas sobre un barril oxidado. Al verla bajar, uno silbó. Mira lo que trajo el viento, muñeca, ¿te perdiste? María no bajó la mirada, caminó directa hacia ellos, con los pantalones de Lucas puestos y la camisa negra remangada, luciendo una ferocidad que contrastaba con su embarazo incipiente. Busco a el Toro. Díganle que, la flaca, está aquí y necesita cobrar un favor de hace 10 años, dijo con voz firme. Los hombres se rieron, pero entonces un gigante salió de debajo de un coche. Era el Toro, un hombre enorme manchado de grasa. Al ver a María, se limpió las manos en un trapo sucio y sonrió con genuino afecto. María, la niña que salió del barrio para casarse con el príncipe. Pensé que ya no te acordabas de los pobres. María se acercó y lo abrazó sin importarle la grasa. Nunca olvido, Toro. Pero el príncipe está en problemas, unos buitres nos quieren quitar todo y casi lo matan hoy. Necesito respaldo. No de gente armada con leyes, sino de gente que sepa pelear sucio. El Toro miró su vientre, luego sus ojos llenos de fuego. Si tocaron a tu hombre, tocaron a la familia. ¿A quién tenemos que asustar? No asustar, corrigió María con frialdad, destrozar. Vamos al puerto. En media hora, María no iba sola a la bodega, iba escoltada por 3 camionetas viejas pero llenas de hombres leales que veían en ella a una hermana pequeña a la que había que proteger. Llegaron a la zona industrial del puerto, un lugar de sombras largas y olor a salitre y pescado podrido. La bodega indicada estaba apenas iluminada. Espérenme aquí. Entren solo cuando yo dé la señal, dejaré caer el maletín, les instruyó María a sus hombres. Ella caminó hacia la entrada solitaria, con el maletín que supuestamente contenía las escrituras, pero que en realidad estaba lleno de periódicos viejos y una pistola descargada que Toro le prestó por si acaso. Entró en la inmensidad de la bodega. En el centro, bajo una luz cenital solitaria, estaban Roberto, sentado en una silla plegable con una copa en la mano, e Isabela, de pie nerviosa a su lado. Al ver entrar a María, Roberto aplaudió lentamente. «Brava, brava. La esposa obediente viene a salvar a su marido criminal. ¿Trajiste los papeles?» María se detuvo a 5 metros de ellos. «Aquí están», levantó el maletín. «Primero quiero saber que Lucas está vivo». Roberto se rió. «Oh, está vivo. Un poco magullado, tal vez le falten algunos dientes, pero vivo. Ahora, dame eso y ven aquí, ponte de rodillas y entrégalo con la boca cerrada, como te corresponde». Isabela miraba a María con un odio puro, irracional. María clavó sus ojos en Isabela, ignorando a Roberto. «Tú no lo haces por dinero, ¿verdad, Isabela? Lo haces por otra cosa. Vi la foto». La mención de la foto hizo que Isabela se tensara. «¿De qué hablas, estúpida?» María dio un paso adelante. «La foto de tu madre con don Alejandro, el padre de Lucas. Tú no eres su exnovia, eres su hermana, ¿verdad? Eres la hija ilegítima que Alejandro nunca reconoció. Por eso odias a Lucas, porque él tuvo el apellido y la fortuna, y tú te quedaste con la vergüenza». El silencio que siguió fue sepulcral. Roberto miró a Isabela sorprendido. «¿De qué está hablando?» Isabela empezó a temblar, su cara se deformó por la ira y las lágrimas. «Él tuvo todo. Fiestas, caballos, viajes. Y yo tuve que ver a mi madre llorar y mendigar. Lucas me robó la vida. Por eso quiero verlo destruido,
quiero verlo pudrirse en la cárcel mientras yo vivo en su casa. La confesión a gritos resonó en las paredes de metal. Roberto, dándose cuenta de que la situación se salía de control emocional, sacó un arma. Basta de telenovelas. Dame el maletín o te disparo en la panza y acabamos con el problema de raíz. María no retrocedió. Miró a Roberto con desprecio y sonrió. ¿Dispararme? ¿A mí? Te olvidaste de una cosa, Roberto. Yo no soy una dama de sociedad que se desmaya. Yo soy de barrio. Y con eso, dejó caer el maletín al suelo con un estruendo seco. Esa fue la señal. Las puertas laterales de la bodega se abrieron de golpe con un estruendo metálico y las camionetas del Toro entraron derrapando, encendiendo las luces altas que cegaron a Roberto e Isabela. 12 hombres bajaron con bates, cadenas y barras de metal. Roberto intentó apuntar, pero el Toro, que se había colado por las vigas del techo, saltó desde arriba cayendo cerca de él, dándole un manotazo que envió el arma lejos, hacia la oscuridad. Nadie toca a la patrona, rugió el Toro. Roberto, el hombre valiente con abogados y sicarios, se orinó encima literalmente al verse rodeado. Isabela intentó correr, pero 2 hombres le cortaron el paso sin tocarla, solo mirándola fijamente. María, diles que paren, chilló Roberto mientras el Toro lo levantaba por las solapas del traje caro. María se acercó despacio, con una calma imperial. Le dio una patada al arma de Roberto alejándola más y se plantó frente a él. Vas a llamar a tu abogado ahora mismo. Vas a decirle que retire la demanda y que confiese que las pruebas eran falsas. Y lo vas a hacer mientras grabamos todo en video. Si te niegas, María miró a el Toro, mis amigos aquí tienen mucha creatividad para hacerte hablar. Roberto asintió frenéticamente, llorando de humillación y terror. Hizo la llamada, confesando entre sollozos que todo era un montaje. Con la confesión grabada y enviada directamente al abogado de la familia Montero y a la fiscalía, la situación legal de Lucas cambió en minutos. Era defensa propia en la cárcel y una detención ilegal basada en pruebas fabricadas. María no esperó. Fue directa al hospital penitenciario donde habían trasladado a Lucas. Entró como un torbellino, exigiendo verlo, amenazando con demandar a todo el sistema. Cuando finalmente la dejaron pasar a la enfermería, vio a Lucas sentado en una camilla, sin camisa, con el torso vendado y la cara hinchada, con un ojo morado, pero vivo. Al verla entrar, Lucas intentó levantarse a pesar del dolor. María, graznó. Ella corrió y se lanzó a sus brazos, teniendo cuidado de no lastimarlo, pero necesitando sentir su calor. Lucas hundió su cara en el cuello de ella, inhalando su olor, sollozando sin vergüenza. Pensé que no te volvería a ver, tenía tanto miedo por ti, le confesó el hombre de hierro, derritiéndose. María le acunó la cabeza, besando sus heridas una por una con una ternura infinita. Ya pasó, mi amor, ya pasó. Te saqué. Roberto confesó. Eres libre. Lucas la miró a los ojos, maravillado. ¿Tú? ¿Cómo? ¿Pero cómo hiciste eso? María sonrió traviesa, acariciando su pecho ancho, sus dedos rozando sus pezones endurecidos, enviando una corriente de deseo a través del dolor de él. Digamos que tu esposa tiene recursos que tú no conocías. Soy mucho más que una cara bonita, Lucas Montero. Lucas sintió una oleada de deseo tan fuerte que olvidó las costillas rotas. Agarró a María por la nuca y la besó con hambre, con desesperación, metiendo su lengua en su boca, reclamando su vida. Eres una diosa, jadeó contra sus labios. Eres, joder, me encantas. A pesar de estar en una enfermería, la tensión sexual era incontrolable. María cerró la cortina que lo separaba del resto. ¿Te duele mucho aquí?, susurró ella bajando la mano hacia el borde de su pantalón, sus ojos brillando con picardía y amor. Contigo tocándome no me duele nada, respondió él con voz ronca. Hazme olvidar esta maldita celda, María, hazme sentir que estoy en casa. Ella se inclinó y le mordió suavemente el labio inferior. Espera a que lleguemos a casa, vaquero. Tengo muchas maneras de curarte. El momento era eléctrico, cargado de promesas sucias y amor profundo, sellando su unión no solo como esposos, sino como cómplices de guerra. 2 horas después, Lucas salía por la puerta del hospital, apoyado en María, rodeados de periodistas que ya sabían del escándalo del falso fraude. No dijeron nada. Se subieron al coche y se dirigieron, no a la mansión quemada, sino a un hotel exclusivo, propiedad de un socio leal. En la suite presidencial, lejos del mundo, finalmente pudieron respirar. Lucas se metió en la ducha para quitarse la sangre y la suciedad de la prisión. María entró con él, desnuda,
su cuerpo embarazado luciendo glorioso bajo el agua caliente. Lucas cayó de rodillas ante ella, abrazando sus caderas, besando su vientre con reverencia. Gracias, gracias por salvarme la vida, y no hablo de la cárcel, hablo de mi vida entera, María. Antes de ti yo estaba muerto, le dijo con la voz quebrada por la emoción, las lágrimas mezclándose con el agua de la ducha. Ella le acarició el cabello mojado. Levántate, mi amor. Lucas se puso de pie y la pegó contra los azulejos húmedos, sus cuerpos deslizándose piel con piel. Hicieron el amor con una intensidad lenta y agonizante, cada movimiento era una confirmación de que estaban vivos, de que habían vencido. Lucas la tocaba como si fuera lo más precioso del universo, y María se entregaba con gemidos que llenaban el baño, diciéndole guarradas al oído para mantenerlo en ese borde delicioso entre la ternura y la lujuria salvaje. Dímelo, Lucas, dime qué me vas a hacer cuando te cures del todo, le susurraba a ella provocadora. Y él le respondía con descripciones detalladas y apasionadas que la hacían temblar. A la mañana siguiente, desayunando en la cama, Lucas parecía otro hombre. Golpeado, sí, pero con una luz en los ojos que nunca había tenido. Sin embargo, la paz no podía durar para siempre. El teléfono de Lucas, uno nuevo que le habían conseguido, sonó. Era su abogado. Lucas, Roberto está preso y la demanda retirada, pero Isabela. Isabela escapó en la confusión del puerto. Lucas frunció el ceño. ¿Escapó? ¿A dónde puede ir? No lo sé, pero antes de desaparecer, filtró algo a la prensa. Algo sobre tu padre. Lucas encendió la televisión de la habitación. En las noticias, un titular enorme parpadeaba en la pantalla, el oscuro secreto de la familia Montero, el imperio construido con sangre y robo. Lucas subió el volumen, sintiendo que la sangre se le helaba. El reportaje mostraba documentos, los originales del maletín que Isabela había robado antes de que todo estallara, que probaban que el padre de Lucas no solo debía dinero, sino que había estafado a cientos de familias pobres para construir su primera fábrica. Y peor aún, había pruebas de que Isabela era su hija, lo que le daba derecho legal a reclamar el 50% de todo lo que Lucas poseía, si no es que más, anulando el testamento original. Hija de puta, susurró Lucas, pálido. María le tomó la mano con fuerza. Tranquilo, podemos pelear esto. Lucas negó con la cabeza, devastado no por el dinero, sino por el honor. No entiendes, María. Si esto es verdad, mi apellido es basura. Mi padre, mi héroe, era un ladrón. María lo obligó a mirarla. Tu padre está muerto, Lucas. Tú eres el hombre que está aquí. Tú no eres un ladrón. Y nosotros vamos a construir nuestro propio legado. Pero la pesadilla no terminó con la noticia. Mientras hablaban, alguien tocó la puerta de la suite. Lucas se tensó, pensando en la prensa. Miró por la mirilla, no había nadie, solo un sobre rojo en el suelo. Abrió la puerta con cautela, tomó el sobre y lo rasgó. Dentro había una ecografía. No era la de María. Era una ecografía vieja, de hace 30 años, con el nombre de la madre de Isabela. Y detrás, escrito con una caligrafía temblorosa y maníaca, papá me quería más a mí, solo que no pudo decirlo. Ahora voy a tomar mi lugar en la mesa. Y para asegurarme de que no te opongas, pregúntale a tu querida María qué pasó realmente con Roberto en la universidad. Lucas leyó la nota y miró a María con confusión. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué pasó con Roberto? María palideció, sintiendo que el pasado, ese que ella pensaba enterrado, volvía para morderla. Hubo un silencio denso. ¿María? Insistió Lucas, sintiendo ese viejo aguijón de celos y desconfianza pinchándole el corazón de nuevo, a pesar de todo lo que habían vivido. Lucas, hubo algo que no te conté porque tenía miedo, tartamudeó ella, y Lucas sintió que se le caía el alma a los pies. ¿Qué no me contaste? Su voz se volvió grave. Roberto, él no fue solo un pretendiente. Él intentó abusar de mí una vez. Por eso lo odio tanto. Por eso sabía que era un monstruo, confesó María rompiendo a llorar. Nunca te lo dije porque me sentía sucia, porque pensé que me culparías. Al escuchar esto, la reacción de Lucas no fue de celos, sino de una ira asesina tan potente que tuvo que agarrarse al marco de la puerta para no romper nada. ¿Te hizo qué? En ese momento, comprendió que Roberto no merecía la cárcel, merecía la muerte. Y comprendió que Isabela estaba usando el dolor de su mujer como arma. Lucas abrazó a María con una fuerza protectora que casi le sacaba el aire. SHH, perdóname por preguntar, perdóname. Voy a matarlo.
Voy a ir a la cárcel donde está y voy a matarlo con mis propias manos. María negó contra su pecho. No, Lucas, eso es lo que quieren, que pierdas la cabeza. Tenemos que ser más inteligentes. Pero Isabela no había terminado. Mientras ellos se abrazaban, en la recepción del hotel, una mujer con peluca rubia y gafas oscuras, Isabela, dejaba una maleta olvidada cerca de los elevadores. Un regalo para los tortolitos, susurró antes de salir a la calle y perderse en la multitud. 5 minutos después, la alarma de incendios del hotel comenzó a aullar. Humo. Gritos. Lucas y María corrieron al pasillo, pero esta vez no era fuego. Era gas. Un gas extraño, dulzón y mareante que se esparcía por los conductos de ventilación. «Cúbrete la boca», gritó Lucas, arrancando una toalla y poniéndosela a María. Intentaron llegar a las escaleras de emergencia, pero Lucas, debilitado por las heridas y la inhalación previa en el establo, comenzó a tambalearse. «Lucas, no, resiste», le rogaba María, arrastrándolo con una fuerza sobrenatural. Lucas cayó de rodillas, tosiendo, viendo borroso. «Sálvate. Salva al bebé, vete», jadeó él empujándola hacia la salida. María lo miró con determinación salvaje. «Jamás. Salimos los tres o no sale nadie». Se agachó, puso el brazo de Lucas sobre su hombro y con un grito de esfuerzo titánico, lo levantó a medio caminar. Lograron salir a la terraza del edificio, respirando aire puro desesperadamente mientras las sirenas llenaban la calle abajo. Allí, bajo el cielo gris, Lucas miró a su mujer, despeinada, tosiendo, pero viva y fiera. «Creo que me casé con la Mujer Maravilla», bromeó débilmente antes de desmayarse en sus brazos, no por el gas, sino por la acumulación de traumas físicos. Lucas despertó 2 días después en una clínica privada de máxima seguridad. María estaba a su lado, sosteniendo su mano. «¿El bebé?», fue lo primero que preguntó. «Está perfecto. Es un guerrero, como su padre», le sonrió ella. «Y tengo otra noticia». Lucas se tensó. «¿Buena o mala?». María sacó un documento legal. «Mientras dormías, mis abogados, bueno, tus abogados que ahora me obedecen a mí, encontraron una cláusula en el testamento de tu abuelo. Decía que si el linaje directo de Alejandro se veía comprometido por deshonra, la fortuna pasaba al primer nieto varón que demostrara valía y estuviera casado. Básicamente, Isabela se disparó en el pie. Al revelar la estafa de tu padre, invalidó su propio reclamo porque ella es fruto de esa época corrupta, mientras que tú ya habías consolidado tu propia fortuna antes de heredar». Lucas suspiró aliviado. «Entonces ganamos». «Casi», dijo María, su rostro tornándose sombrío. «Roberto se suicidó en su celda ayer. O lo suicidaron, no se sabe. Pero Isabela sigue libre. Y me envió esto hoy». Le entregó a Lucas una pequeña caja de terciopelo negro. Dentro había un chupete de bebé, manchado de sangre roja fresca. Y una nota: «No necesito dinero. Necesito que sufras. Disfruta tu felicidad, mientras dure. El embarazo dura 9 meses, pero la venganza es para siempre». Tic, tac. Lucas apretó el chupete en su mano hasta que los nudillos se le pusieron blancos. La amenaza directa contra su hijo no nacido despertó un nivel de protección letal en él. Se acabó el jugar a la defensiva. «María, vamos a casarla. No descansaré hasta verla tras las rejas o bajo tierra». En ese momento, María sintió una contracción fuerte. No de parto, pero de advertencia. El estrés estaba pasando factura. «Lucas», gimió ella, llevándose la mano al vientre, una mancha de sangre comenzando a teñir las sábanas blancas de la clínica. Los monitores cardíacos comenzaron a pitar frenéticamente. Lucas gritó llamando a los médicos, el terror absoluto volviendo a sus ojos. Habían ganado la batalla legal y la batalla callejera, pero la guerra por la vida de su hijo estaba ahora en su momento más crítico, y Lucas se sentía impotente viendo como la única cosa que no podía controlar, la vida misma, amenazaba con escurrírsele entre los dedos. «Un médico. Ayuda. Se me muere, maldita sea, ayuden a mi mujer», gritaba Lucas por los pasillos inmaculados de la clínica, empujando la camilla con una fuerza desesperada, ignorando el dolor agudo de sus propias costillas rotas y las quemaduras que le palpitaban bajo los vendajes. Las enfermeras corrían a su lado, conectando vías, gritando códigos de emergencia que a Lucas le sonaban a sentencia de muerte. La sangre roja y brillante manchaba las sábanas blancas, un contraste aterrador que paralizaba el corazón de Lucas. «¿Qué pasa? ¿Por qué sangra tanto?», exigió saber Lucas agarrando a un doctor por la bata.
Es un desprendimiento prematuro de placenta, señor Montero, provocado por el estrés extremo. Tenemos que operar ya o perdemos a los dos, respondió el médico con urgencia, soltándose para entrar al quirófano. Las puertas batientes se cerraron en la cara de Lucas, separándolo de su mundo entero. Se quedó ahí, solo, manchado con la sangre de su esposa y la suciedad de la prisión y el incendio, sintiéndose el hombre más pequeño del universo. Cayó de rodillas en el piso frío del hospital, un hombre que jamás rezaba, un hombre que creía que el dinero lo compraba todo, y juntó las manos temblorosas mirando al techo. Dios, si existes, no te la lleves. Llévame a mí. Toma mi fortuna, quema la mansión, destruye mi apellido, pero déjala vivir a ella y a mi hijo. Te doy todo, te doy mi vida a cambio de la suya. Las lágrimas corrían por su cara sucia haciendo surcos en el hollín, el llanto de una bestia herida que finalmente entendía que el poder no servía de nada frente a la muerte. Pasaron horas, horas eternas donde el reloj de pared parecía burlarse de su dolor, haciendo tic-tac, recordándole la nota de Isabela. Lucas caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. De repente, vio por el rabillo del ojo una figura vestida de enfermera al final del pasillo, pero algo no cuadraba, los zapatos eran demasiado caros, tacones de diseñador asomando bajo el uniforme azul. El instinto de cazador de Lucas, afilado por días de violencia, se encendió. Esa manera de caminar, esa altivez, era Isabela. La loca había entrado en la boca del lobo para terminar el trabajo. Lucas no gritó, no alertó a nadie. Con una frialdad letal, se deslizó por el pasillo siguiendo a la mujer, que se dirigía hacia la sala de generadores de oxígeno de la unidad de cuidados intensivos. Isabela abrió la puerta de servicio mirando a todos lados, sacó una pequeña navaja y se dispuso a cortar los cables principales. Si yo no soy feliz, nadie lo será, murmuró con una sonrisa desquiciada. Te equivocaste de familia, bruja, susurró una voz ronca detrás de ella. Isabela se giró gritando, pero la mano grande de Lucas le cubrió la boca y la empujó contra la pared con violencia, levantándola del suelo. Lucas la miraba con ojos que no eran humanos, eran pozos negros de furia absoluta. Lucas, yo. Intentó hablar ella, con los ojos desorbitados por el miedo. Tú nada. Tú intentaste matar a mi hijo. Tú hiciste sangrar a mi esposa, gruñó Lucas apretando su agarre en el cuello de ella, no para matarla, sino para inmovilizarla. Isabela, en un último acto de maldad, intentó clavarle la navaja en el hombro, pero Lucas ni se inmutó, agarró la muñeca de ella y la torció hasta que el hueso crujió y el arma cayó. ¡Ah! Gritó ella de dolor. ¿Duele? Le preguntó Lucas con calma terrorífica, eso no es nada comparado con lo que sentirá tu alma podrida en la cárcel. En ese momento llegaron los guardias de seguridad del Toro, que habían estado patrullando el perímetro. Lucas la soltó dejándola caer al suelo como un saco de basura. Llévensela. Y asegúrense de que la policía tenga todas las pruebas de su entrada ilegal y del intento de sabotaje. Quiero que se pudra en una celda sin ventanas el resto de su miserable vida. Isabela fue arrastrada gritando maldiciones, pero Lucas ya no la escuchaba. En ese instante, se escuchó un llanto fuerte, vigoroso, que atravesó las paredes y llegó directo al corazón de Lucas. Corrió de regreso al quirófano justo cuando salía el médico, cansado pero sonriendo. Señor Montero, es un varón. Y es fuerte como un roble. Lucas sintió que las piernas le fallaban y tuvo que apoyarse en la pared. ¿Y María? ¿Cómo está ella? El médico le puso una mano en el hombro. Estuvo muy cerca, señor. Perdió mucha sangre, pero logramos estabilizarla. Es una mujer muy fuerte. Está en recuperación, quiere verlo. Lucas entró en la habitación a media luz, con el corazón en la garganta. María estaba en la cama, pálida como la cera, conectada a monitores, pero sus ojos estaban abiertos y buscaban la puerta. En sus brazos sostenía un pequeño bulto envuelto en mantas azules. Al ver a Lucas, sonrió débilmente y una lágrima rodó por su mejilla. Mira, mira lo que hicimos, susurró con voz ronca. Lucas se acercó caminando despacio, como si entrara en un templo sagrado. Se inclinó sobre ella y besó su frente con una ternura infinita, sus lágrimas mojando la piel de ella. Gracias, gracias, mi vida, gracias por quedarte conmigo, sollozó él abiertamente. María movió la manta para mostrarle la carita del bebé, rojo, arrugado y hermoso. Tiene tu nariz, Lucas. Y tu mal genio, no dejaba de patalear, bromeó ella débilmente. Lucas tocó la manita minúscula del bebé con su dedo índice gigante y calloso, y el bebé se aferró a él con fuerza sorprendente. En ese contacto,
Lucas sintió una descarga eléctrica más poderosa que cualquier placer o dolor que hubiera conocido. Era amor puro. Bienvenido al mundo, Alejandro, te llamarás Alejandro, pero limpiarás el nombre de tu abuelo, dijo Lucas. Luego miró a María con deseo y devoción. Me diste un hijo, María. Me salvaste la vida y ahora me diste una razón para vivirla. Te amo como un loco. Se inclinó y la besó en la boca, suavemente al principio, pero luego profundizando el beso, buscando su lengua, necesitando sentir su pasión, asegurándose de que seguía siendo su mujer de fuego. ¿Cuándo podremos, ya sabes, hacer otro?, preguntó Lucas con una sonrisa pícara y mojada en lágrimas. María soltó una risita dolorida. Déjame sanar primero, vaquero. Pero prepárate, porque ahora que sé que no eres de hielo, no te voy a dar descanso. Pasaron 5 años desde aquella noche de sangre y milagros. La mansión Montero había sido reconstruida, pero ya no era ese mausoleo frío y silencioso de antes. Ahora las paredes estaban pintadas de colores cálidos, había juguetes tirados en la alfombra persa del salón principal y se escuchaban risas constantemente. En el jardín, donde antes solo había silencio, ahora corrían 2 niños, Alejandro, de 5 años, y la pequeña Sofía, de 3, persiguiendo a un perro labrador dorado. Lucas estaba sentado en el porche, viendo la escena con una taza de café en la mano y una sonrisa de satisfacción que no se le borraba nunca. Ya no usaba trajes rígidos en casa, llevaba unos vaqueros desgastados y una camiseta que marcaba sus músculos, ahora dedicados a trabajar la tierra y los caballos más que a las oficinas. Sintió unos brazos suaves rodearle el cuello desde atrás y un perfume a vainilla y rosas que lo volvía loco igual que el primer día. Era María, más hermosa que nunca, con el cuerpo maduro de una madre feliz y segura. «Estás pensando mucho, ¿en qué piensas?», le susurró ella mordisqueándole la oreja. Lucas dejó la taza y la jaló hacia su regazo, sentándola sobre él, sus manos yendo directamente a sus caderas, apretando con posesión. Estaba pensando en lo estúpido que fui al principio. ¿En cuánto tiempo perdí durmiendo en otra habitación?, le contestó él, besando su cuello con hambre. María se rió, pasando sus dedos por el cabello de él, que ahora tenía algunas canas plateadas que lo hacían ver más interesante. Bueno, has recuperado el tiempo perdido con creces, señor insaciable. Anoche casi rompemos la cabecera de la cama, le recordó ella con picardía, frotándose contra él. Lucas gruñó de placer y metió la mano bajo la blusa de ella, tocando su piel caliente. Y esta noche la terminaremos de romper. Quiero otro hijo, María. Quiero llenar esta casa de niños que tengan tus ojos y tu coraje. Ella lo besó profundamente, un beso de lengua apasionado a plena luz del día, sin importarle si los jardineros miraban. Me encanta cuando te pones mandón, Lucas. Pero primero tienes que atraparme, dijo ella soltándose y corriendo hacia el jardín con los niños. Lucas se levantó de un salto y corrió tras ella, atrapándola entre risas y cosquillas sobre el césped, mientras sus hijos saltaban encima de ellos en una montaña de amor y alegría. Isabela nunca volvió a ver la luz del sol, consumida por su propio veneno en una celda gris. El nombre Montero se convirtió en sinónimo de caridad y honestidad bajo la nueva gestión de Lucas y María. Aquella tarde, mientras el sol se ponía pintando el cielo de naranja sobre sus tierras recuperadas, Lucas miró a su familia, su verdadera fortuna, y comprendió finalmente la lección que la vida le había enseñado a golpes. Abrazó a María, sintiendo el latido de su corazón junto al suyo, y supo que cada lágrima, cada gota de sangre y cada momento de dolor habían valido la pena para llegar a este instante de plenitud. La miró a los ojos, esos ojos marrones que lo habían desafiado y salvado, y supo que su viaje había terminado en el mejor destino posible. La dejó por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que un hijo varón era el único legado que importaba y que el amor era una debilidad de los pobres. Pero cuando la vio renacer, feliz y amada por sí misma, el arrepentimiento y los celos le enseñaron la lección más dura y necesaria de su vida. La historia de Lucas y María es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones ni en los apellidos de alcurnia, sino en el amor incondicional, la pasión viva y el respeto mutuo que se construye día a día. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos por tontos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento sincero, en la persona que siempre debimos ser. Y si te gustó esta historia de amor, pasión y redención, suscríbete al canal.